ahora los niños también van a estar pasando a la escuelita bíblica. Qué hermoso es este himno que las hermanas interpretaban. Oh amor de Dios. ¿Sí? El hermano Leonardo, cuando compartía hoy el devocional con nosotros, ¿sí? Cuando leía la palabra, decía que podemos decir la ley, ¿sí? El conjunto de la ley, todas esas ordenanzas y mandamientos que el Señor dejó, ¿sí? Se concluye en el amor, ¿sí? Porque también mencionaba, no cometerás adulterio, ¿sí? Todos estos mandamientos que afectan al prójimo, dice, se resumen en un solo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿sí? La Biblia dice que en los posteros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso se ve, es una realidad que nosotros vivimos el día a día, ¿sí? Y no solamente la iglesia. La iglesia sí, podemos decir, es una de las grandes evidencias porque se ha dejado de lado el amor, mucho el amor al prójimo, y se habla mucho del amor a mí mismo, el yo, el ego, ¿sí? Y eso es lo que en gran parte está destruyendo la iglesia, pero vemos también en el mundo como el mundo ya, a diferencia de años o décadas, siglos atrás, el amor en la familia, por ejemplo, era un amor que se destacaba. También se puede decir que el amor se manifestaba, o el amor al prójimo se manifestaba en cumplir con la palabra que se le daba a una persona, en no hacerle daño. Sabemos que siempre hubo maldad, pero en nuestros tiempos eso se ha terminado. Ya no hay más amor al prójimo. Quiero invitarles a que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Hace unos domingos atrás estuvimos iniciando un estudio en cuanto a este libro del profeta Sofonías, que es podemos decir, un libro breve de los libros que a veces nosotros, cuando nos citan en la Biblia, a veces nos cuesta encontrar porque son a veces como este tiene apenas 2 carillas, al menos en mi Biblia, y se dificulta buscarlo, o mejor dicho, encontrarlo, dado a que lo pasamos de largo porque la Biblia trae las hojas muy finas. Sofonías capítulo 2, vamos a leer completo este capítulo. La vez pasada habíamos leído el capítulo 1. Y como les decía la vez pasada cuando meditábamos en el primer capítulo, que el libro de Sofonías habla del día de la ira de Jehová, ¿sí? En otros lugares se lo encontrará como el día de Dios o el día del Señor. Aquí podemos nosotros encontrar 2 significados, ya lo hemos visto el domingo que habíamos estudiado el primer capítulo, que uno se cumplió en cuanto a esta profecía que Sofonías da, era que Dios derramaría su ira en primer lugar sobre Israel, ¿sí? Que lo hizo, el instrumento que Dios usó para justiciar a Israel en primer lugar fue a Nabucodonosor, ¿sí? Al rey babilonio. Dios ajustició a Israel por primera vez. Después habíamos visto también que Dios ajustició o derramó su ira, su justicia sobre Israel cuando destruyó en el año 70 a Israel por mano de Tito, este emperador, este general romano. Pero queda todavía un tercer, ¿sí?, día de ira sobre el pueblo de Israel y sobre todo el mundo. Pero este es el principal que nosotros tenemos que estudiar. Y es interesante este libro porque Dios en su sabiduría nos dio en un mismo mensaje o en una misma palabra, 2 mensajes, 2 enseñanzas. En primer lugar para Israel, ahora también para todo el mundo. Vamos a leer el capítulo 2, dice: juicio contra las naciones vecinas. Congregados sin meditar, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo,
antes que venga sobre vosotros el furor de la tierra de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Interesante como dice ira de Jehová, la ira de Dios, ahora dice del enojo de Dios o el enojo de Jehová. Y en otros textos dice el día del Señor, el día de Dios, lo hemos visto la vez pasada. Seguimos leyendo. Versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir, hasta no dejar morador. Y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal, como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano y también el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento del cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hoy en día la gente se burla de Dios. La gente dice, no, sí, nosotros los hombres ya somos como dioses. Y cuando nosotros leemos estos pasajes de la Biblia, realmente podemos decir que se nos paran los pelos, ¿sí?, del temor cuando llegue ese día. Obviamente que la iglesia, aquellos que hemos creído, no vamos a pasar por esto. Pero qué triste será para el mundo. Y esto, alguno, como ya lo he dicho en otras oportunidades, algunos dirán, bueno, pero si nosotros los que hemos creído en el Evangelio y somos salvos en Cristo, y tenemos al Espíritu Santo, como decíamos hoy, como las arras, ¿sí?, la garantía. ¿Para qué tenemos que estudiar esto si no tiene sentido estudiar algo que no vamos a pasar? El motivo para estudiar estos libros y estas profecías es justamente para ganar ánimo, para ir a predicar a las gentes, para que se conviertan de su mal camino y vengan a Dios, porque estos tiempos serán de gran angustia. Hay 3 cosas reveladas en este libro, en el libro de Sofonías, aún a pesar de que es un libro breve. Y todo refiere, ¿sí?, y gira alrededor del día del Señor. ¿Sí? Ese día del Señor, como decíamos la pasada, es el día
en que Dios dirá, bueno, basta, se terminó, ahora yo voy a ajusticiar al mundo. ¿Sí? Israel tendrá un gran protagonismo en todo esto, pero el mundo entero, allí podemos ver, hay muchos lugares. Aquí no menciona Argentina, no menciona Estados Unidos, porque obviamente que en los tiempos cuando esto fue escrito, estos países no existían. Pero no sé si ustedes prestaron atención que menciona muchos lugares, Etiopía, habla del mismo Israel, ¿sí? En el capítulo 1 más que nada, ¿sí? Dice Asdod, ¿sí? Que tal vez nosotros digamos, bueno, ¿por dónde queda Asdod? Bueno, si nosotros hacemos un estudio, o sea, en cuanto a lo geográfico, vamos a encontrar estas tierras. La tierra de los filisteos, ¿sí? La tierra de los filisteos es Gaza, allí al lado de Israel. Menciona países de los tiempos cuando el profeta escribe, ¿sí? Reinos, países. Habla también de Asiria y de Nínive, esta gran ciudad que es conocida creo que por todos nosotros, esa gran ciudad que hoy en día se han descubierto ya las ruinas, las bases que quedaron de la destrucción de esta gran ciudad, porque Dios en primer lugar fue y le habló a Jonás, ve y predica en Nínive. Bueno, Jonás huye, luego Dios hace entrar a razón de mala manera a Jonás, porque él no quiso escuchar. Jonás va y predica, Nínive se arrepiente, pero esto fue por un tiempo. Después Nínive se vuelve a pervertir y le da la espalda a Dios, y bueno, es destruida. Bueno, aquí habla de esa destrucción. Pero fíjense ustedes el punto en el cual llega la profundidad de todo esto, porque dice que el erizo dormirá en sus dinteles, es decir, que habrá desolamiento total. Es como usted vaya al desierto, ¿sí? Y no vuela una mosca ahí. Y en ese tiempo eran grandes ciudades, mucho comercio, mucho movimiento y mucho pecado también, ¿sí? Todo contra Dios. Le dieron la espalda a Dios. Como decía hoy, este libro lo podemos subdividir en 3 partes, las cuales son buenas para entender el significado y el mensaje que nos da. El primero es el contenido del día del Señor. Segundo, el grado del día del Señor. Y el tercero, el intento del día del Señor. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a poder ver todo esto en esta mañana porque es bastante extenso. Vamos a ver en primer lugar el contenido del día del Señor. ¿Sí? Allí en el capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Vamos a hacer memoria un poco. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Un resumen podemos decir del libro. Vamos a ir también al versículo 4 y 5. Aquí habla más en cuanto a Judá. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Ahí está el grave problema, los ídolos. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y al que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, es decir, a las estrellas, los que adoran a las estrellas, pero no a las estrellas, podemos decir, a las que nosotros vemos. Y las pasadas hermanos Jonathan explicaba en cuanto a esto, sino que habla de los demonios. ¿Sí? En varios lugares de la Biblia habla, ¿sí? Hace referencia de las estrellas, de los demonios como estrellas. Ahí también podemos aplicar esto obviamente del tarot y todas esas cosas, porque obviamente que todo va de la mano, porque esto todo es providencia de los demonios. Se postran, dice, al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, ¿sí? Un ídolo. Vamos a ver también el versículo 12. Acontecerá aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bueno, eso se piensa hoy también. En primer lugar se dice que Dios no existe.
Pero hay otros también que creen que hay un gran número que sí cree que Dios existe. Pero creen esto en cuanto a Dios. No, Dios no va a hacer ni bien ni mal. Es decir, muchos creen en Jesús, pero creen en un Jesús, ¿sí?, de acuerdo a su mentalidad. O sea, han hecho un Dios en su cabeza. Flacuchento, ¿sí?, desnutrido, lleno de misericordia. Dios es lleno de misericordia, ¿sí lo es? Pero también es un Dios de ira, como leímos acá, que va a justiciar al mundo a su tiempo. Un Dios solo amor, que no es un Dios vengador, como dice la Biblia. Eso es lo que el hombre ha creado en su mente. Vamos a ir a segunda carta de Pedro. También nos habla allí del día del Señor. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros, los cristianos, y me incluyo en esto, tendríamos la oportunidad, obviamente que la Biblia nos enseña todo esto, y podemos ver la gravedad del asunto, pero si nosotros tuviésemos la oportunidad, ¿sí?, haciendo así, hablando, podemos decir, considerando nuestra mente y nuestras debilidades y todo esto, imaginemos al apóstol Juan cuando él escribe el Apocalipsis y vio todas estas cosas. Vio todas estas cosas, cómo van a suceder, cuánta matanza, cuánta, podemos decir, dolor, sufrimiento de las gentes. Nosotros los cristianos pensaríamos totalmente diferente en cuanto a predicar el Evangelio. Porque a veces nosotros leemos la Biblia, pero como ya estamos acostumbrados a tanta Biblia, a veces decimos, ese texto yo me lo sé ya. Sí, hasta de memoria lo sabemos. Pero no consideramos sus palabras, ese es el problema, que bajamos podemos decir, su significado, su profundidad, la severidad de los acontecimientos. Dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Después vamos a leer el 10 también. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Sí? Eso hay en abundancia. Andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto también a veces los cristianos pensamos así. Y sí, leemos la Biblia, la creemos, sí, de corazón la creemos. Pero hay veces también que pensamos que como que se está haciendo largo el advenimiento del Señor. Pero tenemos que tener en cuenta también que el Señor hace esto, Él retarda su venida según su propia voluntad para que muchos todavía puedan llegar a creer en el Evangelio. Y dice el versículo 10, aquí está, podemos decir, la manifestación en un versículo de todo la ira, la venganza de Dios sobre la humanidad. Pero el día del Señor, o pueden llamarlo también el día de Jehová, el día de Dios, vendrá como ladrón en la noche. El mundo no lo espera. Pero aquí estamos hablando ya de la venida del Señor, no del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento tiene lugar antes. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Gran estruendo. No podemos nosotros imaginar cómo será esto del gran estruendo. ¿Sí? Dice que los cielos pasarán, dice. Y menciona allí un estruendo. No sé cómo será. Dios sabe en su voluntad cómo será. Pero cuando la Biblia habla de gran estruendo, será un gran estruendo. Y los elementos, es decir, todo lo que nosotros vemos y palpamos, esos son los elementos, ardiendo serán deshechos.
y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será quemado, según dice este texto. El profeta Sofonías también, cuando declara en cuanto al día del Señor, será un día sin precedentes. Nunca hubo algo ni siquiera semejante a esto. Ya lo he dicho en otras oportunidades que la gente, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos países cuando fueron a la guerra estaban felices porque podían ir a batallar y a defender sus principios, sus países, sus familias, etcétera, etcétera. Pero cuando la guerra acrecentó, muchos lloraban, ¿sí? Y querían volver con sus madres, los soldados jóvenes, y veían lo que era realmente el tormento de la guerra, ¿sí? Y muchos creían que era ya el final de los tiempos. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes aquí en esta mañana son de mirar un poco los documentales de lo que era ese tiempo. A mí sí, me gusta mirar y aprendo mucho en cuanto a esto. Y hay cosas horribles de ver. ¿Sí? Era matar gente como hormiga, no importaba. ¿Sí? Los grandes líderes mandaban a morir, no importa cuántos morían. Lo importante era mantener un criterio de pensamiento. La Segunda Guerra Mundial también fue semejante, y también la gente llamó a Hitler en primer lugar el anticristo. De seguro lo era, como dice la Biblia. El hermano hoy leía que se han levantado muchos anticristos. Podemos decir que él era uno de esos, entre tantos otros, porque podemos decir que estaba el espíritu del anticristo manifestándose en él, porque todo lo que era Dios, todo eso era rechazado. Pero no era el anticristo, podemos decir, encarnado, ese hombre que habla que vendrá en un futuro. Pero la guerra fue terrible, millones murieron, y también se creía que con eso el mundo iba a terminar, porque era demasiado horrible lo que se pasaba allí. Demasiado feo. Claro, porque si nosotros vamos a la Biblia y vemos que todo va a prenderse fuego, y bueno, la guerra hay fuego, y podemos ver que la gente se moría de hambre, y la Biblia habla de hambre, y bueno, sí, son los finales de los tiempos, pero no lo eran todavía. Y a pesar de lo horrible que era, catastrófico, a no querer más, dice que en cuanto al día del Señor, no hay nada que ni siquiera se asemeje a lo que va a ser. Nosotros aquí en esta mañana no hay nadie que estuvo presente, nadie fue soldado en las guerras que mencionamos. Pero si hubiera alguien, iba a decir, no puede ser vivir algo peor de lo que yo viví. Pero va a ser peor. ¿Sí? Tal vez algunos de los aquí presentes habrá escuchado a algún abuelo, padre, hablar de lo que era la guerra. Fueron presentes porque hay muchos, la mayoría somos inmigrantes o venimos de línea de inmigrantes, pero no se asemeja a lo que va a ser el día del Señor. Sofonías indica claramente la verdad de que Jerusalén nunca fue tan desolada antes como lo fue en los días del rey Nabucodonosor. No hubo acontecimiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta profecía tiene dos mensajes. Uno para Israel, para el tiempo de Nabucodonosor, cuando invadió, pero también todavía hay una profecía en cuanto a eso se tiene que cumplir. Pero la palabra del Señor dice, y vamos a buscarlo según nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 21. ¿Sí? Mateo capítulo 24, versículo 21. Y eso es lo que le decía recién, no lo digo yo, que va a ser tan grave la cosa. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Sí? Vuelvo a repetir la cita para que todos puedan acompañar en la lectura, capítulo 24 de Mateo, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. A veces se habla de tribulación, ¿sí? Ya es espantoso.
Nosotros podemos considerar estas guerras que mencionaba y otras más. Pensemos un poco nosotros en la persecución que hubo de la parte llamada religiosa cristiana, que no tenía nada que ver en cuanto al catolicismo, persiguió a muchos, podemos decir, creyentes de la Biblia, que no eran más que eso, eran creyentes de la Biblia, fueron condenados, llamados herejes, ¿sí? Y fueron perseguidos. Yo creo que en ese tiempo también muchos creían que ya era el último tiempo. Hablamos de siglos atrás. Ese podemos considerar todas esas cosas como tribulación, pero Cristo habla de la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que todo esto que nosotros mencionamos, todas estas tribulaciones, dolores, sufrimientos de miles de gente que murieron, ¿sí?, con las bombas y todo lo que mencionamos, no tiene nada que ver, o sea, ni se asemeja. Porque este día del Señor, ¿sí?, que en realidad serán, cuando habla día del Señor, habla de un tiempo que el Señor así lo ha establecido para justiciar al mundo. Como ese tiempo no ha habido ni lo habrá, dice el Señor. Ese será único. ¿Y por qué será tan cruel, podemos decir, tan doloroso, tanto, podemos decir, el mundo va a sufrir tanto así? Bueno, consideremos todos los pecados de todo el tiempo de la humanidad. Ahora Dios tiene que ajusticiar en un tiempo determinado. Tal vez sería más leve que si el Señor ajusticiara al mundo más de seguido. Pero el Señor en su sabiduría sabe del por qué. En el mensaje de Sofonías, la paciencia de Dios llega a un fin, ¿sí? Se acabó. Se acabó en el tiempo de Israel, cuando Israel, Dios le advirtió a través de los profetas, ¿sí? Decía, arrepentíos y volved a mí. No, iremos en pos de la reina del cielo, porque cuando íbamos en pos de ella estábamos mejor. Eso es lo que el mundo hace hoy en día. Van atrás de la reina del cielo, la mayoría de la gente. En nuestro país eso está lleno. Entonces llegó un punto en donde Dios dijo a Israel, bueno, hasta aquí nomás. Bueno, voy a usar a un gentil, un idólatra, ¿sí?, alguien que no tiene nada que ver, pero como herramienta de juicio sobre Israel. Y se cumplió. Pero la paciencia de Dios se va a acabar una vez más en un futuro cercano, pero ya no solamente con Israel, sino con todo el mundo. Vamos a ver en Sofonías, vamos a volver a este libro, ¿sí? Si usted tiene algún marcador en su Biblia, algún papel o algo que pueda dejar señalado el libro, hágalo, así les es más fácil poder encontrarlo después, ¿sí? Sofonías, el capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículos 8 y 9 vamos a leer. Obviamente que en la otra oportunidad, la próxima oportunidad que vamos a estar concluyendo con este libro de Sofonías, nos va a quedar pendiente el capítulo 3, vamos a volver a leer todo esto. Pero vamos a sacar estos dos versículos porque vienen de provecho para lo que estamos viendo ahora. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, ¿sí? Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Qué duras estas palabras. Todo el ardor, imagínense ustedes un Dios tan poderoso como el Dios creador en que nosotros creemos, ¿sí?, que creó todo. Ahora dice Él que va a derramar el ardor de su ira.
¿Y con qué podemos nosotros comparar el ardor de la ira de Dios? No creo que haya forma de compararlo. Así como Dios es amor, ¿sí? Va a llegar un día en que su paciencia se va a terminar. Versículo 9 también leemos: y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos interpretar un poco mejor por qué fuego. Porque el fuego purifica, ¿sí? Y Dios a través del fuego va a purificar al mundo. Él va a purificar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer limpieza en este mundo, raer todo. ¿Para qué? Como dice aquí, que Él quiere devolver a los pueblos pureza de labio. Es decir, que lo honren solamente a Él, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Pero no solamente para que lo invoquen, sino para que les sirvan de común consentimiento. ¿Sí? Si consideramos a los hombres rebeldes, pensar que nada va a pasar según ellos, porque con tal pensamiento les permite seguir en sus malos caminos, ¿sí? Pero obviamente que a pesar de que el ser humano no crea en Dios, eso no quiere decir que Dios no los va a juzgar. Hay muchos que dicen hoy día: yo no creo. No, yo no creo. No, gracias, yo no creo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos y le queremos entregar un tratado, un folletito, ¿sí? que habla de la salvación, no creo. ¿No? Como el hermano le ha pasado, Leonardo me comentaba que él quiso entregar un folleto a una dama, y esta dama le empezó a decir que solamente la Virgen y que esto y que lo otro le puede. ¿Sí? Se cierra la gente. A pesar de que su error es tan grande, y por ese error van a tener que ser ajusticiados. O sea, en realidad todos nosotros deberíamos de ser ajusticiados. ¿Sí? Pero como creímos en Cristo y Dios derramó su ira sobre Él, Dios pasa por alto nuestros pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque todos los seres humanos van a ese camino. Pero si el hombre elige ir a Cristo, Dios pasa por alto sus pecados, lo mismo que lo hizo en el día aquel, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel celebró la Pascua allí en Egipto, ¿sí? La muerte pasó por encima de ellos, no les hizo nada. ¿Por qué? Porque ellos habían pintado, ¿sí? Los marcos, ¿sí? Los postes y los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, según Dios había hecho. Les había dicho. Pero a ellos no les salvó esa sangre, ¿sí? Sino de su fe en lo que Dios dijo, y eso daba a entender que vendría aquel por medio de su sangre. Esa sí era la sangre la que realmente tiene validez, la que nos quita el pecado del mundo. Porque todos los sacrificios que se hicieron en el tiempo pasado, ¿sí? Que se hacían por fe, eran pensando en aquel que vendría y que para nosotros ya vino, que es Jesucristo. Ahora vamos a ver el segundo, podemos decir, la descripción de este libro o contenido, el grado del día del Señor. Tenemos que pensar o preguntarnos en primer lugar, ¿a qué está dirigido este juicio? O sea, es decir, ¿a quién aplica? La profecía en el primer capítulo del libro claramente indica los pecados de Judá en sus formas varias, pero si nosotros vemos en el versículo 12 del capítulo 1, ya lo leíamos hoy, que dice que las gentes, Dios los va a castigar a hombres que reposan tranquilo como el vino asentado. Tranquilos nomás, sin problemas. Y también piensan en la lujuria de sus corazones, que Jehová no hará ni bien ni mal. O sea que son indiferentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando esto ocurra,
esto se va a dar así. Porque nosotros hoy vemos gran aflicción en el mundo, ¿sí? Problemas económicos, problemas con guerras, problemas con amenazas de guerras y tantas otras cosas que vemos en el día a día cuando vemos las noticias. Pero hay que tener en cuenta que cuando el anticristo rija sobre el mundo, dice que habrá paz por un tiempo. Y ahí aplica lo que dice acá, que dice que van a estar tranquilos como el vino que está, ¿sí?, en una vasija, en un contenedor en donde antes se guardaba y allí se estaba sentando. Es decir, que ellos van a estar tranquilos porque la Biblia mismo dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Eso es lo que el anticristo va a hacer en su primer tiempo. 3 años y medio, son 7 en total, 3 años y medio, habrá paz. Dice que Israel incluso hará pacto con él. Imagínense ustedes, los israelitas son, podemos decir, muy sigilosos en el tema de hacer pacto. Ellos tienen prácticamente no tienen aliados en el mundo. Son muy pocos los países aliados y si lo hay, dura poco tiempo ese podemos decir, convenio o fraternidad que ellos tienen. Fíjense ustedes, Estados Unidos siempre fue un país muy aferrado a Israel y en cierta forma lo sigue siendo, o sea, muy unidos, un lazo muy unidos y se ayudaban mutuamente. Pero con los gobernantes que últimamente tiene Estados Unidos, esto ya no es así, ¿sí? Ya no hay esa, podemos decir, esa tranquilidad que existe. Pero cuando vendrá el anticristo, él va a hacer un pacto y a ellos lo van a considerar a él como el Mesías, ¿sí? Él va a estar junto con ellos, y no solamente con Israel, sino con todo el mundo. Va a haber paz, va a haber tranquilidad, y ahí es, como les decía hoy, van a estar como el vino asentado, tranquilos, ¿sí? Y van a pensar en sus corazones, Jehová no hará ni bien ni mal. Y eso también es un problema, porque cuando el ser humano no tiene aflicciones en su vida, sea del tipo que sea, no se acuerdan de Dios, ¿sí? No se acuerdan de Dios. Cuando viene la enfermedad, la muerte, el hambre, la guerra, ahí es cuando el hombre, hablo del hombre por el ser humano, acude a Dios. O sea, la indiferencia hacia Dios es una condición de pecado que recurre y que evoca, es decir, que no tiene en cuenta la ira de Dios. La historia de la declinación, ¿sí?, del Imperio Romano lo demuestra claramente, ¿sí? La primera etapa del pecado de la humanidad, sobre quien la ira de Dios será derramada en el día del Señor, será caracterizada, ¿sí?, por lo que nos escribe justamente Sofonías en su libro. Vamos a ver 2 ciudades, ¿sí?, que podemos considerar que les pasó esto. En primer lugar, Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén, como lo vimos en el año 70, fue ajusticiado también cuando estuvo cuando invadió Nabucodonosor. Eso ya lo vimos. Ahora, Nínive fue destruida en el año 612 a.C., y lo vemos como lo leíamos hoy en el capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Dios no retarda lo que Él dice en su palabra, ¿sí? Vamos a leer también para entender un poco más en Sofonías capítulo 3, verso 1 hasta el 5, vamos a leer estos versículos. Y estos 5 versículos quiero destacar porque se asemejan mucho a nuestros tiempos. Y vamos a ver por qué. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Obviamente que esto se está escribiendo a Jerusalén, porque dice el pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son
leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dice aquí, sus profetas son livianos. Nuestros tiempos, nuestros profetas son livianos. Y usted dirá, bueno, pero hermano, según tengo entendido, ya no tenemos nuevos profetas, o sea, profetas. Desde luego que no. No hay profetas que traen nuevas revelaciones. Aclaro por las dudas, eso no va a ser cosa que alguien diga después que ahora hay nuevos profetas. No hay nuevos profetas. Lo que fue escrito en la Biblia ya es suficiente. Con eso el hombre puede ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice. ¿Tá? Ahí estamos de acuerdo. Cuando podemos hablar de profetas, hablamos de los predicadores, aquellos que profetizan lo profetizado, o sea, pregonan lo profetizado. Los pastores, podemos llamarle también, la Biblia los llama obispos, diáconos, misioneros, evangelistas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿acaso no son livianos? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que si nosotros en este tiempo que vivimos tendríamos los predicadores, pastores que hubieron, por ejemplo, en el año 1800, finales del 1700, el mundo no estaría como está hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de ser esa luz y sal que dice la palabra. Por eso es el tiempo que se está viviendo así. Nosotros decimos, bueno, pero tenemos una sociedad en donde tenemos esto, homosexualismo, se pregona el aborto, o sea, matar al pobre inocente que no tiene nada que ver, queda en libertad el culpable, y nosotros decimos, pero tanta injusticia, y esperamos a que Dios, este día de la ira de Dios ya venga cuanto antes. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia no hace nada. La iglesia confunde, ¿sí? Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia confunde, la iglesia ya dejó de ser esa luz y sal porque ya no tiene más nada que ver con Jesucristo. El espíritu que habita dentro de ellos no es el Espíritu Santo, es el espíritu de confusión. Y es por eso que la iglesia está como, el mundo está como está. Porque los que tenían que ser luz y sal ahora tienen el mundo dentro de sus templos, ¿sí? Eso es lo que pasa. Falsearon la ley, dice incluso. Contaminaron el santuario. El hermano Leonardo hoy leía sobre la santidad, de cómo nosotros los deberes cristianos ahí en Romanos, que dice todo cómo nosotros tenemos que regirnos, que es una regla a medir, bastante difícil de cumplir, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Eso ya nadie lo tiene en cuenta, se hace lo que se quiere, ¿sí? Y es allí donde nosotros vemos las consecuencias de la humanidad, ¿sí? Y cada vez va a ser peor. Por eso se enfría el amor. El amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Bueno, eso está pasando. Bien, vamos a ver un poco más. Y con eso queremos estar concluyendo. Mencionábamos a Nínive, que a pesar de que se arrepintió en su tiempo, Dios no dejó pasar su pronta, podemos decir, pronto alejamiento del Señor. Dios los ajustició. Es decir, que ese arrepentimiento después que Jonás fue a predicarles fue bueno, pero como ellos volvieron a caer, ¿sí? Esa palabra que Jonás les predicó se cumplió igual. Lo mismo pasó con Israel. No sé si ustedes se dieron cuenta que a pesar de que los reyes de Israel, la mayoría de ellos vivía apartado e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hubieron algunos poquitos que hicieron lo bueno ante Jehová. ¿Qué es lo que se logró con esto? Se logró que pase más tiempo para que Dios ejecute su juicio. Pero lo hizo igual, ¿sí? Podemos decir, esos años en donde ese rey estuvo, esa generación, Dios como que dilató su juicio. Pero no es que lo anuló, sino que igual lo hizo, ¿sí? Se puede dilatar el juicio de Dios, pero no anularlo. Porque el juicio de Dios vendrá sí o sí, porque el hombre debe de pagar por sus pecados.
La historia documenta cómo Jerusalén fue destruida y la ira del día del Señor cayó en un período del año 606 al 586 a.C. Pero esto era solo una prefiguración, es decir, un anuncio, como tantos hay en la Biblia, de cosas semejantes que ocurrieron para nuestro testimonio, que en este caso el juicio a Israel, es decir, el juicio a Jerusalén, es como un anuncio del día del juicio mucho más grande que vendrá, el cual el Señor dice, el día del Señor o la gran tribulación. Y para concluir, vamos a leer también en el capítulo 3, nomás allí, leímos el versículo 1 hasta el 5, vamos a leer el 6 y 7. Y con eso vamos a detenernos en esta mañana y vamos a seguir en otra oportunidad a concluir este libro de Sofonías. Dice así: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Todos sus hechos. Es triste verla, podemos decir, como ya lo he dicho en otras oportunidades, que nosotros podemos compararnos, creo que el sentir de cada uno de nosotros es el mismo, cuando vemos lo que pasa en el mundo, como lo decía Lot, ¿sí? O en cuanto a Lot, que el justo Lot afligía su alma todos los días. Y hay mucha aflicción. Yo veo en los mismos hermanos de la iglesia mucha aflicción, ¿sí? Hay aflicciones de todo tipo, injusticias, problemas económicos y de diferente tipo, ¿sí? Pero no nos cansemos, como dice la Biblia, de hacer el bien, porque el Señor va a justiciar al mundo, ¿sí? Y lo va a hacer, según vemos, muy pronto, porque ya se ven cosas que la Biblia da evidencia clara que iban a ocurrir. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, y luego vamos a cantar un himno más. Padre Santo, gracias te damos por esta tu palabra que hemos podido estudiar. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que están dispuestos siempre a trabajar para tu obra, por la radio también te damos gracias, tanto la de aquí como la de Campo Grande. Te pedimos, Señor, que tú nos des el privilegio y la oportunidad de aún seguir evangelizando cuanto más podamos, Señor, porque los tiempos son muy difíciles. Y nos comparamos, como decíamos, con el justo Lot que aflige todos sus días, su vida todos los días, por causa de las maldades que hay en este mundo, Señor. Pero esperamos en ti, que tú eres el juez justo y tú has de justiciar de acuerdo a tu santa voluntad. Te rogamos también por los niños, para que tú los bendigas, por los ancianos de la congregación, por los enfermos, para que tú los guardes de todo mal y que los ayudes en sus aflicciones. Todo eso te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar cantando un himno más. El 136 vamos a estar cantando. Himno número 136, y con este himno vamos a estar concluyendo. Damos gracias al Señor que también podemos transmitir siempre que lo podemos por medio de las redes sociales este mensaje, ¿sí? Lo tratamos de hacer todos los domingos, a veces por cuestiones de problemas con internet o energía eléctrica. A veces no lo hacemos, pero siempre tratamos que a través de este medio también la palabra del Señor pueda llegar a aquellos hogares que tal vez no pueden acercarse a congregarse porque viven muy lejos o no hay alguna iglesia bíblica en su ciudad, ¿sí? Cantamos el himno número 136. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está.
paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud